Este es el proyecto que estamos realizando. Es una tienda en línea. Está basada en PHP y desarrollada con el framework CodeIgniter. Ayer empezamos a desarrollarla y compartimos una carpeta de Dropbox donde están los archivos con los que vamos a estar trabajando. Si alguien no la tiene, es necesario que descargue los archivos. Voy a poner la URL. De hecho, pueden entrar a esta cuenta de Twitter y ahí está un tweet en donde viene el enlace a la carpeta. Es este. ¿Ok? Para los que no la tienen, por favor. Ok, entonces lo que hicimos ayer fue platicar sobre el tipo de desarrollo. Tenemos compartido en esa misma carpeta un archivo de Word en donde viene más o menos el temario que vamos a cubrir. Ayer estuvimos platicando sobre varios de estos puntos. Hablamos del proyecto en sí, de las tecnologías que vamos a manejar, que son HTML, hojas de estilo, JavaScript, PHP y MySQL, y los programas con los que vamos a estar trabajando. Uno era SAM, que es nuestro servidor web, nuestro servidor de bases de datos, y la interfaz web para MySQL, que es PHP que más mostramos el esquema de cómo, de cómo se comporta más o menos una tienda en línea. Vimos que solemos tener un catálogo de productos del que elegimos uno o más para ver su detalle, luego los vamos agregando a un carrito y cuando queremos ver el detalle del pedido en sí, el sistema va a checar si hemos o no iniciado sesión y si tenemos o no una cuenta de usuario y nos va a permitir iniciar sesión o crear la cuenta, y ya que tenemos una sesión iniciada ya nos va a mostrar el detalle del producto, que contiene los detalles del cliente, los detalles de los productos que queremos y los datos para el pago. Y después de ahí se envía el pedido y se envía a un correo al del cliente, al del administrador del sitio, y se guarda la información en la base de datos y ya de ahí se redirecciona a cualquier parte del sitio, en este caso es al catálogo en sí. Todo eso lo estuvimos platicando ayer, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte? Creo que no, ¿verdad? Ok. Luego lo que hicimos fue ver nuestro esquema de la base de datos. Ya no lo desarrollamos aquí. Comentamos que este lo hicimos con una herramienta que se llama Workbench, que es gratuita y es para MySQL. Platicamos más o menos en qué consistía. Toda la información que se recabe mientras se está haciendo el pedido se termina reflejando en estas tablas. Más o menos platicamos ayer. ¿Okay? Luego lo que hicimos fue descargar de la carpeta que está compartida un archivo que se llama ldstore.sql, que es el script que contiene toda la información de la base de datos. Y esta es la información que necesitamos para empezar a trabajar. Son las tablas y ya traen algunos datos de prueba. Instalamos desde phpMyAdmin. Lo siguiente que hicimos ayer fue crear una base de datos. Ya que la creamos, la abrimos y en esa base de datos importamos el script que habíamos descargado y nos creaba toda esta estructura de todas las tablas de esta base de datos. ¿Vale? Eso es lo que hicimos ayer, y las personas que vienen por primera vez sería lo que tendrían que hacer. Nos pueden enviar cualquier duda que tengan. Otra cosa que no mencioné ayer es la documentación de CodeIgniter. Ahorita vamos a hablar también de ella. Continuando con lo que hicimos ayer, después de cargar nuestra base de datos, cargar el script que descargamos, teníamos algo como esto. Entonces ya tenemos nuestra base de datos lista. Lo que hicimos después fue descargar
CodeIgniter, que es el framework con el que vamos a estar trabajando. Esta es la página donde lo pueden descargar. Voy a volver a tuitearlo para que lo tengan a la mano. También pueden abrir el post del taller, donde viene el ambiente para configurar lo que estamos utilizando, las tecnologías. Pues pega ese OBS. Ok. Si entran al blog, ahí viene la configuración del ambiente de desarrollo y las tecnologías que estamos utilizando. Y también viene un enlace al demo de cómo quedaría el proyecto ya finalizado. Sí, que es este. Lo que hicimos después, descargar la librería. Perdón, el framework. Ya que lo descargamos, nos aparece un archivo zip como este. Lo siguiente que hicimos fue descomprimir ese archivo y renombrarlo. Y el nombre que le dábamos es el nombre que va a tener nuestro proyecto. Lo llamamos tienda, lo llamamos LD Store, como quieran llamarlo. Entonces, ese nombre es el que va a tener su proyecto. Lo siguiente fue moverlo o copiarlo e irse a donde tienen instalado SAMP. Buscan la carpeta SAMP. Dentro de la carpeta SAMP hay una carpeta que se llama htdocs, que es donde se alojan todos los proyectos que estemos trabajando. Ahí pegarían esa carpeta que descargaron y que renombraron de CodeIgniter y les debería de quedar algo como esto. Hasta aquí ya tendríamos nuestro framework instalado. Lo siguiente fue probarlo y para probarlo lo que hacíamos era poner localhost / y el nombre de la carpeta. Pero a los que lo están haciendo por primera vez, aquí les debería de aparecer algún mensaje y demás. Y si les aparece eso, es que ya está trabajando su framework, ya está corriendo en el servidor. Después ya nos empezamos a meter con el código en sí y empezamos a configurar algunas cuestiones. Lo primero que hicimos fue ver cuál era la estructura de un proyecto en CodeIgniter. Nos aparece esta estructura cuando lo descargamos. En Application es donde vamos a estar trabajando, donde va a estar todo nuestro código. System es todo el core, es el motor del framework, son las librerías que vamos a usar y demás. La carpeta User Guide es la ayuda. Index es por donde tiene que pasar toda nuestra aplicación y este archivo es un archivo de licencia. Comentamos que estos dos se pueden quitar y así nos quedaría nuestra carpeta, la carpeta de nuestro proyecto. La carpeta de User Guide no la eliminen, muévanla al escritorio o a algún otro lado porque contiene toda la documentación de CodeIgniter y es muy fácil. Trae muchos ejemplos. Si le dan doble clic al index de esa carpeta, les tendría que mostrar algo como esto. Y en la tabla de contenidos se encuentran toda la documentación de CodeIgniter. Y si quieren repasar, vayan a la parte de introducción y empiecen a checar cada uno de estos enlaces. Y les va a ir diciendo más o menos lo que estuvimos viendo ayer. Un poquito más detallado, con ejemplos. Y trae un ejemplo completo y explica el modelo vista controlador y explica algunos otros detalles. Lo que hicimos después fue ya empezar a meternos con el código. Mencionamos que en CodeIgniter todo funciona en base a las URLs. Nosotros vamos a tener un controlador, vamos a tener controladores, modelos y vistas, es decir, vamos a trabajar con una arquitectura MVC. Mencionamos más o menos en qué consiste un controlador, en qué consisten los modelos y las vistas. Básicamente es la separación de nuestro código, es poner todo lo que tiene que ver con la base de datos en los modelos, todo lo que tiene que ver con lo que ve el usuario en las vistas y toda la lógica de la programación, es decir, tomar los datos de la base, operar con ellos y demás, todo va en los controladores. Ayer empezamos a trabajar con un controlador, vimos que de forma predeterminada el proyecto ya trae un controlador llamado Welcome y una vista asociada. Lo que hicimos ayer fue renombrar ese controlador y lo llamamos principal. Todo eso dentro de la carpeta Application de nuestro proyecto. Estamos utilizando un editor que se llama Sublime Text. Mencionamos que pueden utilizar cualquier otro, Notepad++, Dreamweaver y demás. Nosotros vamos a utilizar este porque nos es más cómodo. Luego lo que hicimos, era renombrar el controlador, llamarlo principal y empezamos a trabajar con eso. Después, cuando corríamos la aplicación, veíamos que no funcionaba porque
teníamos que decirle a CodeIgniter que ahora nuestro controlador predeterminado ya no era welcome, sino era principal. Entonces lo que hicimos fue irnos a la carpeta de config, buscar el archivo routes y ahí se configura el controlador predeterminado. Aquí decía welcome y lo cambiamos a principal para que ese sea el predeterminado. Este es nuestro controlador principal. Lo que importa aquí son los métodos en sí, y así es como trabaja CodeIgniter. Lo que hace es, voy a poner una URL típica en este framework. Esta es una URL típica si trabajamos con CodeIgniter. Lo que nos está diciendo es, tenemos nuestro dominio, que en nuestro caso es el localhost / el nombre de nuestro proyecto. Luego tenemos el archivo index por donde va a pasar todo. Y luego tenemos el controlador, el método y parámetros si es que lleva. Entonces siempre vamos a estar trabajando con un controlador y con algún método, por lo menos. Si es nuestro controlador principal y es el predeterminado y estamos llamando al método index, no es necesario indicarlo, ¿cierto? Porque es el predeterminado, habíamos mencionado ayer. Si quisiéramos llamar a cualquier otro método, entonces sí tenemos que hacer toda la ruta. De hecho, esta es la ruta que se está ejecutando. Mi controlador es principal y mi método es index. Y eso es lo que está aquí. Este es mi controlador y este es el método que se está ejecutando. Y aquí estamos llamando una vista. La vista se llama prueba2view, que es con la que estuvimos trabajando ayer. Y de hecho es un template que estuvimos armando. Lo que estuvimos haciendo ayer fue un template que va a servir de base para nuestra tienda. Entonces creamos una maquetación como esta en un archivo que se llama prueba2view.php, que está dentro de la carpeta vistas. Y es básicamente un HTML. Este es nuestro contenedor. Dentro del contenedor teníamos un header, tenemos un menú, una sección de contenidos y un footer. Esa es la estructura que queremos lograr con nuestro maquetado. Es tener un contenedor dentro del cual va a haber una sección llamada header, una llamada menú, una para los contenidos y una para nuestro pie de página. La empezamos a trabajar ayer y es esta estructura. Este es mi contenedor, adentro hay un header, adentro hay una sección para el menú, una sección para el contenido y un footer. Y lo que hicimos después fue empezar a darle estilos. Para poder darle estilos creamos algunas carpetas. Dentro de nuestro proyecto agregamos la carpeta CSS para guardar nuestras hojas de estilo. Nuestras hojas de estilo agregamos una carpeta JS para guardar nuestros scripts de JavaScript y una carpeta image donde vamos a guardar todas las imágenes con las que estemos trabajando. Lo que hicimos después fue dentro de la carpeta CSS creamos un archivo llamado estilos.css y empezamos a generar unas reglas de estilo para nuestro template. Lo que hicimos primero fue quitar todos los márgenes y los paddings. Es una mala técnica, pero nos funciona. Lo ideal es utilizar un normalizador, normalize.css, es un archivo que tendrían que descargar y vincular. Nosotros para rápido hicimos esto. Luego empezamos a darle estilos al body, es decir, un color de fondo, un gris. Definimos un tamaño de fuente de 16 píxeles, que es la que se va a tomar como base para todos los elementos de la página. Definimos una fuente, que es helvética. Luego empezamos a darle estilos a nuestro contenedor. Le dimos un color de fondo blanco. Le dimos un borde redondeado de 16 píxeles. Dijimos que un EM va relacionado con el tamaño que hayamos definido en el body. Es decir, un EM vale 16 píxeles. Luego dimos una sombra a nuestro contenedor con box shadow, que estuviera pegada a la caja, que tuviera un blur de 5 píxeles y que fuera en un color negro más o menos. Y esto es este efecto que aparece aquí. Ayer lo hicimos un poquito, lo resaltamos un poco más para que se entendiera. Eso es lo que estamos haciendo para container. Luego definimos estilos para el header y para el footer, que fue un fondo en color negro, también un borde redondeado de 16 píxeles
la fuente que fuera en color blanco y dimos un padding de igual de 16 píxeles. Para nuestra sección de contenido nada más dimos un pequeño padding. Empezamos a trabajar con el menú para que tuviera estas características. El menú está hecho con una lista, es este. Este es nuestro menú, es una lista desordenada y dentro de cada ítem hay un enlace y los estilos se los estamos dando aquí. Estos son los estilos del menú. Es decir, que no se comporte como una lista, que le quite los puntitos que aparecen al lado de cada ítem, que haya un padding para cada, de la lista respecto a los demás elementos. Cada elemento de la lista que aparezca uno al lado del otro. Con Display Inline Block logramos eso. Después, cada enlace que hay dentro de cada elemento de la lista le dimos características, un borde redondeado, un color, quitamos ese subrayado que aparece siempre en los enlaces y dimos estilos para que cómo se debería de comportar cuando pasamos el mouse sobre esos enlaces y por eso es que se ve esto. Eso es lo que hicimos ayer. Lo que hicimos después fue enlazar nuestra hoja de estilos a nuestro template y para ello tuvimos que hacer varias cosas. Uno es vamos a configurar una base URL que nos va a permitir trabajar en todo nuestro proyecto para cuando vinculemos imágenes o creemos enlaces. Entonces, esa URL base es la URL de nuestro sitio, que es esta parte de la URL. Esta es la que necesitamos y la tenemos que poner en la configuración. Es decir, dentro de la carpeta config hay un archivo llamado config y en él es donde se tiene que pegar esa parte de la URL. Porque vamos a estar trabajando con URLs absolutas, entonces para no tener que estar escribiendo esto todo el tiempo, mejor llamamos nada más al método base URL en cuanto queramos utilizarla. Y esto nos va a servir porque después cuando subamos nuestro proyecto a un servidor remoto, basta con que cambiemos esta URL por la de www.mitienda.com y automáticamente todas se ajustan, no habría ningún problema. Y para poder trabajar con URLs, mencionamos también que es necesario cargar un helper. Dentro de config hay un archivo que se llama autoload, que este nos va a servir para cargar librerías, cargar cierto código para que esté disponible desde que inicia nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a cargar, por ejemplo, los modelos, aquí vamos a cargar, en este caso, un helper, ahorita voy a explicar a qué se refiere, que es este. Un helper es, a final de cuentas, un archivo que contiene funciones que nos pueden servir para realizar algo. Hay un archivo, un helper que se llama URL, que lo que tiene son funciones para trabajar con URLs. Y dentro de ese helper está definida la función base URL que nos devuelve la URL de nuestro sitio. ¿Sí? Por eso es que tenemos que cargarlo para poder utilizar el método base URL. Aquí también vamos a cargar nuestros modelos y vamos a cargar algunos otros elementos y se hace eso para poder tenerlos a nuestra disposición desde que se carga nuestra aplicación. Y ya teniendo el helper URL, lo que hicimos fue crear el enlace a nuestra hoja de estilos, que es este. Y aquí le estamos diciendo que esta es la ruta de donde va a cargar el archivo. Esta parte de aquí hasta aquí es donde estamos utilizando ese método base URL y esta parte nos va a devolver el http //localhost/mi-tienda/ y lo estamos concatenando con le estamos diciendo que luego vaya a la carpeta CSS y dentro de esa carpeta que busque el archivo estilos.css. Y así es como estaría vinculado nuestra hoja de estilos a nuestro template. Bueno, yo soy nuevo. Ahorita nos acaban de poner su link text. ¿Cómo abro el proyecto que está en el Dropbox aquí en el programa? Ok.
lo primero era, lo descargas, lo descomprimes, lo mueves a la carpeta htdocs que está dentro de SAM. Ajá. Ya que lo tienes ahí, abres Sublime y cuando lo abres, arriba hay un menú que se llama Project y dentro de, en ese menú hay una opción que es Add Folder to Project. Ah, ok. Y aquí igual te vas a la carpeta htdocs, buscas el nombre de tu proyecto y le das a aceptar y te tendría que cargar una estructura como esta. Lo que vamos a hacer ahorita es este template, así como está, eh, ya nos puede funcionar. El problema es si después tenemos que enlazar, por ejemplo, scripts, si tenemos que enlazar otras hojas de estilo y demás, si lo vamos a estar replicando para cada parte de nuestro sitio, es decir, vamos a tener la página de inicio, la página de conócenos, la página del catálogo, una página de contacto y N más. Entonces lo que estaríamos haciendo serían puras réplicas de este. Y el problema sería cuando quisiéramos cambiar algo, tendríamos que estar yendo a cada uno de esos archivos y cambiándolo. Entonces eso no es práctico. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una especie de template y lo vamos a separar en varios archivos y dependiendo de qué es lo que queramos hacer, vamos a cargar o no ciertas partes de ese template. Dentro de views vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar header.php. Vamos a crear otro al que vamos a llamar content.php y uno más al que vamos a llamar footer. Entonces vamos a tener tres secciones, header, footer y content. Entonces de la vista que teníamos, vamos a copiar todo lo que hay arriba de content, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el archivo que se llama header. Todo lo que hay dentro del deep content, el deep content como tal, este lo vamos a dejar así y este se va a cargar de forma dinámica. Ahorita vamos a ver cómo. Y todo lo que hay después del div content lo vamos a copiar y lo vamos a pasar al archivo footer. Vamos a crear otro archivo que se llame template.php y este es el que vamos a estar llamando. Siempre vamos a estar llamando desde el controlador al archivo template y aquí es donde vamos a decirle qué es lo que queremos cargar. En este caso no se va a notar mucho la diferencia porque vamos a estar cargando casi siempre todo. Pero cuando tengan un proyecto más grande en el que a veces tengan que mostrar un menú, a veces no, en el que a veces tengan que mostrar un sidebar, a veces no, si todo lo separan en diferentes archivos, es más fácil cuando lo cargan decirle cárgame el header y luego cárgame el menú y en otros les van a decir cárgame, no me cargues el menú y cárgame un sidebar, no sé, dependiendo de la estructura de su sitio, pueden necesitar o no ciertas secciones de su template. Entonces, teniéndolas separadas es más fácil para trabajarlas. Para efectos también de mantenimiento y darle administración al sitio, es más funcional que esté todo separado y utilizar MVC. Y así es como se armaría, vean. El archivo template, vamos a poner este código y así lo vamos a dejar ahorita. Y ahorita vamos a ver cómo lo estaríamos utilizando. Entonces, si tienen porfa este código, quieren copiarlo.
¿Sale? Vamos a crear todas estas secciones para que vean cómo utilizaríamos ese template. Según esto, nosotros vamos a tener una página de inicio, una página de conócenos, una para el catálogo y una para contacto. Entonces vamos a ver cómo haríamos eso. De entrada, necesitamos en nuestro archivo que acabamos de crear que se llama header, es donde metimos nuestro menú. Aquí vamos a poner las URLs que nos deberían de cargar todas esas secciones de las páginas. Debería quedar algo parecido a esto. Ya habíamos dicho, esto hasta aquí nos va a devolver el http localhost el nombre de nuestro proyecto /. Con esto parecería que debería de funcionarnos, pero habíamos dicho algo de las URLs, que siempre necesitan llevar el index.php / el nombre del controlador y luego ya el nombre del método. O sea, nuestra URL completa sería todo esto. Podemos utilizar otra ayuda que nos da CodeIgniter, que es utilizar un método que se llama Anchor. Lo voy a hacer y ahorita ya lo ven. No. Vamos a tener que crear una página por cada sección de nuestro sitio. Esta la voy a llamar igual, home.
Lo voy a hacer y ahorita se los explico bien. Permítanme. Vean, se los explico. Dentro de nuestro controlador, ahora cada vez que querramos llamar a una vista, nos vamos a referir al archivo template y le vamos a decir qué es lo que va a cargar en la sección de content. Si se fijan en nuestro template, tenemos algo que es fijo. Aquí siempre nos va a cargar la parte del header, que es el archivo que definimos como header, que es el que contiene el head, que contiene la apertura de nuestro container y demás, y el footer. Y esta parte siempre va a estar cambiando. Esta parte va a estar cambiando y dependiendo de qué le mandemos en esta variable, es la vista que va, la página que va a cargar. Entonces, cuando yo llamo a template, primero creo la variable content que va a estar dentro de mi array data y le digo que esa variable va a llevar el valor home. Entonces le digo cárgame el template y pásale esa información. Cuando llega a esta vista que se llama template, carga la parte que está en el header y luego ve qué valor tiene content, que en este caso es home, y busca un archivo que se llame home, que es este. Y me va a cargar este archivo y luego me va a cargar lo que haya en el footer. Entonces, nada más con este código ya esto se va a estar actualizando de forma dinámica y lo único que va a estar cambiando es lo que yo le pase aquí. Entonces, vean cómo vamos a crear toda la sección del sitio en base a eso. Voy a crear para la de Conócenos. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Se fijan, es exactamente lo mismo. Y aquí le estoy diciendo, cárgame la vista template, pero ahora dentro de data, para la variable content, hay un valor que es conócenos. Entonces, se iría al template, cargaría la parte del header y buscaría un archivo que se llame conócenos dentro de las vistas. Ahorita marcaría un error porque no existe. Voy a crear un archivo en las vistas que se llame conócenos.php. Igual aquí siempre voy a estar cargando mi div content para que me respete mis estilos. Aquí va la información de la empresa, de lo que ustedes quieran. Entonces, si se fijan, cuando yo mande llamar cuando yo quiera entrar a la página de Conócenos, se va a crear esta variable, se va a guardar en data. Así, esa es la forma en que le pasamos información a nuestras vistas. Va a buscar la vista template, va a cargar el header, va a cargar el valor la vista que nosotros le indiquemos en esta variable, que en este caso sería Conócenos, y luego termina el template con el footer. Y para eso lo que hace es buscar esos archivos. Entonces, y en nuestro menú deberíamos de tener algo como esto. Ahorita explico esta línea.
Este es un método que nos ofrece CodeIgniter que nos permite crear enlaces, crear y lo que nos pide son básicamente dos parámetros. Tiene dos parámetros. El primero, que es qué es lo que quieres cargar. O sea, le tengo que indicar el controlador y el método. Y luego el texto que va a mostrar para ese enlace. Entonces, es más fácil trabajarlo así y ya nada más le tengo que pasar. Si se fijan, quedaría algo así. Y si ven el enlace que se crea, si se fijan abajo, me está diciendo que si yo le doy clic aquí, me va a enviar a localhost ldstore2 index.php al controlador principal y va a buscar la vista que se llama conocen. Si le doy clic, esa ya existe. Entonces se fijan, ya me está respetando. También la de inicio ya existe. La que no existe es la de catálogo, entonces me está diciendo que no la encuentro. Si ahora yo me voy a mis vistas y creo un archivo y lo llamo catálogo.php y dentro de él creo igual mi sección de content para que me siga respetando mis estilos y vamos a poner nada más un mensajito. Entonces ahora cuando desde el controlador, obvio necesito crear el método que llame a esa vista, se va a llamar. Si se fijan, se está repitiendo exactamente lo mismo. Entonces yo puedo crear todas las secciones que quiera para mi sitio y nada más le tengo que decir en la variable content cómo se va a llamar esa vista y lo único que va a hacer cuando se empiece a armar el template es ir y buscar en la carpeta views que exista un archivo que se llame así como yo le estoy indicando. Entonces ahora este ya existe, no lo tendría que cargar. Okay. Vale, les voy a mostrar el código de todo lo que hicimos para que lo chequen. Lo primero es, en los controladores, creamos, cada una de estas se termina, si se fijan, se termina convirtiendo en una página. Cada uno de estos métodos, a final de cuentas, nos va a cargar una página. Este nos va a cargar la página de inicio, este la de conócenos, el catálogo, y me falta, bueno, este es un ejercicio que hicimos ayer, el de saluda. Me falta crear la de contacto. A ver, les voy a dar un poco de tiempo para que copien toda esta parte que es en sí, son todas las secciones de nuestro sitio. ¿Cómo van? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda del código ahorita que estamos viendo en pantalla en específico? Supongo que ha de haber muchas dudas. Sí. Si Pero hay dudas, digamos, de cosas pasadas, les recordamos que vamos a subir el video del taller de ayer, para que puedan incluso generar un entorno de desarrollo. El lunes va a ser la tercera sesión, entonces tienen tiempo para revisar todo lo que hemos hecho y repasar nuevamente eh, la sesión de ayer y la sesión de hoy. A la brevedad subimos el video y pueden checar el enlace. yo sé que se les va a complicar. O sea, si nunca habían visto un framework, es lógico que la sintaxis, que la forma en que trabaja se complique. Eh, digo, no hay de otra. O sea, traten de hacer el ejercicio una y otra vez, chequen la documentación, googleen lo que no entiendan, envíennos un tweet si quieren preguntando cualquier cosa que no les funcione. Eh, de hecho, con dos o tres ejercicios que hagan, dos o tres pequeños proyectos que hagan con este framework, van a ver que es fácil trabajarlo y es fácil de aprenderlo. Ya todos tienen
¿Tienen esto? ¿No? Ok. Lo que decíamos es, todo pasa por los controladores. Entonces, este método index, a final de cuentas, se termina convirtiendo en una página. Conócenos también, catálogo y contacto. Y lo que hace este método es cargarnos, mandar llamar una vista que se llama template y le está pasando un dato adicional dentro del array data. Le está mandando una variable llamada content cuyo valor va a ir cambiando dependiendo de la sección del sitio que queramos cargar. En index nos va a buscar una que se llame home. En conócenos va a buscar una vista que se llame conócenos y así para las demás. Y luego, ya que se llama a la vista template, ahí es donde se arma todo. Y si se fijan, todo es idéntico. O sea, lo único que está haciendo es cargar este archivo, cargar este de acá abajo y buscar aquella vista que se llame o que esté guardada dentro de la variable content. Que si es el index, se va a llamar home. Si es conócenos, se va a llamar así, conócenos. Y busca esa vista y esa es la que carga aquí. Y así es como se arma. Ya lo que hicimos después fue crear nuestro menú. Y para no tener que estar creando, lo que hicimos fue separar nuestro template en 3 secciones, para no tener que estar creando el menú en una y luego copiándolo y pegándolo en otra y demás. O sea, nada más es por eso. De hecho, pudimos haber sacado el bloque de menú y crear una vista que así se llamara, menú.php. Y cargamos header, cargamos menú. A veces no lo necesitamos, no lo cargamos. Podemos crear una que se llame sidebar y cargarla y mostrar ahí, no sé, algunas otras funcionalidades. ¿Vale? Ya tienen más o menos este código. Muestro el de las vistas. El del template creo que ya creo que es el más sencillo. Y se entiende qué es lo que hace, más o menos. Y todo lo demás ya son fáciles. Bueno, de catálogo lo único que tiene es el div content y algún texto. Y ya sobre estos son los que con los que vamos a estar trabajando ahorita para cargar información de las bases de datos. No sé si quieran que les deje algún código a la vista o ese está bien o cuál otro. ¿Cuál? ¿Del controlador? ¿Ese? ¿El del menú? ¿Dónde? ¿Este? Este es nuestro menú. Y lo que estamos utilizando es un método que ya nos da CodeIgniter que se llama Anchor, que nos crea todo el enlace. O sea, aquí nos está creando todo el enlace. Y lo único que nos pide es decirle ese enlace hacia dónde va a ir. Esto sería como el href del, del elemento enlace. Ese sería el href. Nada más que este está utilizando la sintaxis propia de cómo se trabaja en CodeIgniter. Es decir, nada más me pide el nombre del controlador y el método al que va a apuntar. Esta es la que se termina transformando en, si ven abajo de la pantalla, toda esa URL que se genera, eso es lo que nos crea a final de cuentas. Ya tenemos nuestro sitio más o menos navegable, si se fijan. Ups, creo que no. Ok, no he creado el de contacto. Solo que sea por eso. Entonces deberíamos de tener algo como esto. ¿Vale? Si lo checamos contra el proyecto que tenemos que hacer, que es este, vamos a enfocarnos ahorita en trabajar con el catálogo. Entonces, esta información
ya la tenemos cargada en la base de datos que creamos ayer. Ya está toda esa información. Lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo la leemos y cómo la mostramos dentro de nuestra sección de catálogo en el proyecto que estamos trabajando. Primero vamos a hacer algo estático y luego ya lo hacemos desde la base de datos. Si lo ven aquí, vamos a revisar el código. Tenemos un div que se llama productos, que es el que nos va a englobar todo el catálogo. Y dentro de ese div tenemos por cada elemento hay un div con una clase llamada item, ¿se fijan? Y dentro de cada div con la clase item hay un h3 en donde se muestra el nombre del producto. Y luego hay otro div con la clase datos en la que se muestra la imagen y la descripción y un link para ver el detalle. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Primero vamos a hacerlo de forma estática y luego lo cambiamos por lo que leamos de la base de datos. Entonces vamos a crear un div llamado productos y dentro de él vamos a crear ahorita uno de prueba con la clase item, un h3 en donde va a ir el nombre del producto. Después había otro div con la clase info, me parece. Y aquí se mostraba la imagen. Y se mostraba también la descripción. Y se mostraba un enlace para ver el detalle del producto. Ok. Ya vamos a empezar a utilizar las imágenes de los productos. Esta es una carpeta que también está en la carpeta de Dropbox. No sé si ya la descargaron. Si no, descarguen la carpeta Image y lo que tendrían que hacer es ir a su proyecto y pegarla aquí o pegar todas esas imágenes dentro de esa carpeta. O sea, ya tenemos una carpeta en la raíz de nuestro proyecto que se llama Image y ahí hay que pegar todas esas imágenes que están compartidas en la carpeta de Dropbox. Yo también lo voy a hacer. Les dejo el código para que sigan haciéndolo mientras ¿Puedes ponerlo un poco más grande, el código? no se ve. Ok. ¿Así?
Vamos a continuar para que nos dé tiempo de terminar por lo menos el catálogo. Entonces, esto lo estamos haciendo de forma estática y estamos mostrando nada más un ítem. Si esto lo corriéramos, en catálogo nos tendría que mostrar algo así. ¿Sale? Todos tienen eso. Ok. Si copiáramos este ítem, lo pusiéramos, no sé, unas 2 o 3 veces, nos tendría que mostrar algo así. ¿Verdad? Vamos a hacer que nos lea de la base de datos y ya después le damos estilos para que se vea un poquito mejor. Entonces, como ya vamos a leer información de la base de datos, quiere decir que vamos a empezar a trabajar con modelos. Entonces, dentro de la carpeta Models, creamos un nuevo archivo y lo vamos a llamar productos. Productos-model.php. Así. Productos-model.php dentro de la carpeta Model. Igual. Creamos el tag de apertura para PHP, pero no lo cerramos. Eso es, si checan la documentación de CodeIgniter, recomiendan que se haga eso. Ya el sistema lo cierra de forma conforme lo vaya necesitando. Entonces nada más pongan la apertura de PHP y esto. Y vamos a crear una clase. Y el nombre de nuestra clase es el nombre de nuestro archivo, nada más iniciando en mayúsculas. Productos-model. Perdón. De que extiende. CI bajo model. Todo esto, todo esto que estamos haciendo, lo que les decía es que lo pueden checar en la documentación. Ya. Ustedes quisieran ver la sintaxis y demás para los modelos, ustedes podrían entrar, por ejemplo, aquí. Ah, aquí. Aquí está. La clase que extiende de CI model y por lo general se define el constructor y ya todos los demás son métodos de acceso a la base de datos. ¿Vale? Por si quisieran checarlo de ahí. Entonces necesitamos definir el constructor. ¿No? Si no lo pones de forma predeterminada es público. Y aquí es donde empezaríamos a definir los métodos para conectarnos a la base de datos. Aquí sí lo voy a poner. Vamos a hacer algo que no se debe de hacer, que es mezclar el inglés con el español. Perdón, es más rápido. Y aquí vamos a crear un método que nos devuelva todos los productos, todos los elementos que hay en la tabla productos. Para trabajar en CodeIgniter con la base de datos, vamos a tener que hacer algunas otras configuraciones. Dentro de nuestra carpeta config
hay un archivo que se llama database. Y aquí debemos configurar nuestra base de datos. Se fijan, estamos trabajando localhost, esto se queda igual. El nombre del usuario, si no modificaron nada de forma predeterminada, es root, a menos que hayan creado algún usuario ustedes. Y de forma predeterminada no tiene password. Y aquí pondríamos el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar. Y esa ahorita lo vuelvo a abrir, permítanme. En mi caso es ldstore2. Aquí ya le estoy diciendo en el servidor al que estoy trabajando, el usuario con el que me quiero conectar, la contraseña de ese usuario y la base de datos a la que me voy a conectar. Y el driver con el que voy a trabajar es para MySQL. Podría trabajar con el de Postgres, podría trabajar con algún otro, tiene soporte para varios. Entonces, uno es, obvio, crear mi modelo. Dos, configurar el archivo database dentro de la carpeta config para decirle a qué servidor y a qué base de datos y con qué credenciales me quiero conectar. Y este es el nombre que ustedes le hayan dado a su base de datos, que puede ser diferente del nombre de su proyecto, ¿no? Entonces, creamos nuestro modelo, configuramos nuestra base de datos. Ahora en el autoload le vamos a decir que nos cargue nuestro modelo. Para que esté disponible desde que se carga nuestra aplicación. Entonces, dentro de Autoload hay una opción hasta el final para que cargue modelos desde que se carga la aplicación. Nada más le dan el nombre del modelo. ¿Está? Y también necesitamos una librería que es de la que vamos a tomar todos los nombres de los métodos para trabajar y para operar con los datos. Y la librería es database. Y es crear el modelo, configurar la conexión a la base de datos y en el autoload decirle que nos cargue el modelo y que nos cargue una librería para poder trabajar con esa base de datos. Ya con esto, en teoría, deberíamos de poder empezar a hacer consultas. Y las consultas, para aquellos que hayan trabajado con MySQL y con PHP, supongo que utilizaban un MySQL Connect, un MySQL Query. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con Active Record, es decir, vamos a trabajar con métodos que están definidos y que van a ser independientes del gestor de base de datos con el que trabajemos. Es decir, estos métodos no son propios para MySQL, no son propios para Postgres. Si en algún momento cambiamos el gestor de bases de datos, no tendríamos por qué redefinir esos métodos. Nada más nuestra conexión, la parte de la configuración donde le estamos diciendo a qué gestor de base de datos nos estamos conectando, eso es lo que tendríamos que cambiar, pero las consultas como tal no se tendrían que tocar. Entonces ese podría ser otro beneficio. Y igual, dentro de la documentación, si vemos por ejemplo database, aquí está toda la documentación de cómo podemos trabajar con la base de datos. Y lo que vamos a utilizar se llama Active Record. Y aquí nos dice cómo se armaría una consulta de selección. Sería algo como esto. This se refiere a mi aplicación en sí, a mi aplicación en Coordinator. DB a la librería que me permite conectarme a la base de datos. Y get es sobre qué información quiero obtener de qué tabla. O sea, a final de cuentas, esa instrucción se termina convirtiendo en esto, en un select all from
Ahí está. Y aquí podrían encontrar todo tipo de consultas. Si quieren aplicar un where, si quieren aplicar, decirle qué campos en particular, si quieren hacer un join, si quieren obtener valores escalares, si quieren, no sé, todo tipo de consultas, lo que tendrían que hacer es checar la documentación para ver cómo van armando. O sea, obvio, no sé, la idea no es que se aprendan todos los métodos que se pueden utilizar. La idea es que ya que saben qué consulta quieren, nada más chequen qué sintaxis tienen que utilizar. Nosotros ahorita vamos a utilizar un simple select all. Entonces haríamos algo como esto. This, db, get, products. Lo vamos a guardar en una variable que se llame query. ¿Ok? Aquí hace la consulta y lo que me devuelve es un recurso que va a guardar en la variable query. Y aquí yo regreso aquí yo estoy regresando lo que me devuelve esta consulta con el método result. ¿Sí? Si se fijan, es parecido a como se usaban los métodos en MySQL, eso no hay mucho problema. Aquí podríamos hacer una validación. Si nos devolvió algo o si no nos devolvió nada, podríamos decirle, no sé, if query rows es menor o igual a 0, ¿cierto? Es que no encontró nada o no nos devolvió nada. Yo podría hacer una validación. Bueno, perdón, si es mayor a 0, o sea, si sí encontró algo mejor, ¿cierto? Va a ser mayor a 0 cuando encuentre por lo menos un registro. Entonces, que nos devuelva esto. Si no se cumple ese condicional, entonces que nos devuelva false. Y ya lo que evaluaríamos sería lo que nos devuelva esto. Si nos devolvió false, entonces quiere decir que no hay nada y entonces mostramos un mensaje de no hay registros en la base de datos o algo así. Y si no, si nos devuelve algo, entonces ya iteramos sobre eso. ¿Se entiende esta consulta? ¿Todos? ¿Más o menos? Okay. Entonces aquí le estamos pidiendo que nos devuelva todos los registros que hay en la tabla productos. ¿Y esto dónde lo tendríamos que hacer? ¿Dónde tendríamos que pedir esta información? En el controlador. Entonces nos vamos al controlador. ¿Y dónde la tendríamos que mostrar? ¿En qué vista? En catálogo. Exacto. Entonces, estando aquí, ahora le vamos a decir que guarde en data en una variable que se llame productos. Y aquí es donde vamos a decirle que vaya al modelo, que ejecute ese método y que nos devuelva todos los registros que haya encontrado. Entonces, igual aquí le vamos a decir this. Aquí no le podemos decir db. db es dentro del modelo. Aquí le tenemos que decir productos model y el método en sí. Y el método lo llamamos getProductos. No tiene parámetros, entonces no le mandamos ningún argumento. Aquí estaría utilizando el modelo y ejecutando el método getProductos. Nos estaría devolviendo o false si no hubo nada, o un recurso con todos los registros que encontró. Eso lo estamos guardando en la variable productos dentro del array data. Y luego ya llamamos a nuestra vista. Entonces ahora el template en sí va a recibir un array llamado data que va a contener
Uno, qué sección va a mostrar, que es catálogo. Y dos, un array o un elemento, de hecho no es un array de objetos, llamado productos, que va a contener toda la información que leyó de la tabla. ¿Sí? Guardamos y ahora vamos a ver cómo lo recibimos. Estaría llegando aquí, ¿cierto? Como cargo todas estas vistas, de hecho esa misma información estaría llegando a cada una de estas vistas. Entonces si yo me voy a mi vista catálogo, según esto, yo aquí estaría recibiendo esa variable llamada productos. Antes de iterar con ella, vamos a ver si está llegando. ¿Alguien sabe qué hace printr? ¿No? Ahorita se lo dejo que lo copie. Según esto, si yo me voy a catálogo, ¿se fijan? Esto es lo que hizo printr. ¿Se fijan? Está leyéndome toda la información. Así me devolvió lo que le pedí. Bueno, para que se entienda un poquito. El print lo puso como forma de validación para ver si está recibiendo los datos. El print lo que hace es mostrarme, imprimirme un array o un arreglo, lo que yo le diga. Para que se vea un poquito más formateado, lo voy a hacer así. Ahí se entiende mejor. Se fijan, me está devolviendo un arreglo de objetos, donde cada objeto es un registro de la tabla productos. Y aquí está toda la información. Ya que verificamos que sí lo está mostrando el arreglo, ya podemos quitar el print. Sí. Entonces, digo, esta es una forma de probar que nos está ejecutando bien la consulta y nos está devolviendo lo que queremos. Y ahora lo que sigue ya es iterar con esta información. Entonces, hasta aquí, igual estamos checando que todo está bien y está bien configurado, si no nos hubiera mostrado algún error. Entonces, creamos nuestro modelo, configuramos nuestra conexión a la base de datos, cargamos el modelo, cargamos la librería database, creamos el método getProductos, que nos devuelve todos los registros que hay en la tabla productos. Desde el controlador agregamos al array data la variable productos y decimos que ahí nos guarde todo lo que nos devuelva la consulta. Voy a dejar el del controlador para que si quieren verlo. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. ¿Dudas alguien de preguntar algo? ¿Código? ¿No? ¿No se entiende nada? Lo dejamos tantito el código para que lo puedan. Si quieren que muestre el código de alguno de otros de los archivos, me dicen. Voy a dejar un ratito en lo que lo hacen y ahorita ya iteramos. Ya que todo salió bien, o sea, la parte importante era que nos devolviera la información que queremos, de la base de datos que queremos. Y ahorita lo que vamos a hacer ya nada más es trabajar con esa información para que nos la presente como se ve en el demo. Entonces les doy unos 2-3 minutitos para si quieren checarlo, por favor. Vamos a continuar. Ahorita dentro de nuestra vista llamada catálogo, ya tenemos disponible el array productos. Entonces ya podemos iterar con él. No voy a borrar esta información por si la necesitamos ahorita. Ahora lo que vamos a hacer es, si se fijan, por cada producto vamos a crear esto. Un div con la clase item, quieran llamarle, y luego el nombre del producto en un h3 y la imagen asociada a ese producto, la descripción que tiene y aquí un enlace al detalle de ese producto, ¿cierto?
sea, nada más, esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear un ciclo que recorra el array productos y por cada registro me cree esta estructura. ¿Sale? Entonces, este ya no me sirve, este ya no me sirve. Vamos a hacer esto. Lo voy a hacer y luego lo explico. Vean, obvio, todavía no tiene nada de formato, nada de estilos. Me está cargando el nombre del producto, la imagen que tiene asociada, la descripción y el enlace. El enlace todavía no lo configuramos, pero si se fijan ya lo está haciendo por cada uno de los productos que tenemos. Voy a explicar el código. Es ciclo, una estructura de control llamada for each. Esta es la sintaxis que se recomienda utilizar cuando la estamos trabajando dentro de HTML. Y aquí le estoy diciendo, por cada elemento o cada elemento que haya dentro de productos, considéramelo como P, como la variable P. Entonces, en cada iteración P va a tener todos los valores del registro del que está. Itera la primera vez, se va al primer registro, guarda todos los datos en P y ya lo puedes iterar. Y así se va, por cada registro que haya va a ir haciendo esa secuencia. Y luego ya nada más, es un objeto. Final de cuentas, si se fijan, lo que nos estaba devolviendo, me está diciendo que es un array y que son objetos. Es un array de objetos. Esta es la sintaxis para acceder a las propiedades de un objeto. Si me hubiera devuelto un array de arrays asociativos, yo tendría que haber puesto aquí P, corchetes, corchetes, y adentro, entrecomillado, el nombre del campo. Esto es, el objeto es P y la propiedad es nombre, y en este caso imagen. Y acá para que me cargue la imagen, yo lo que estoy guardando en la base de datos, de hecho, para los productos, lo que estamos guardando nada más es el nombre del archivo. Estamos guardando el nombre del archivo. Entonces, eso es lo que me está concatenando aquí. El nombre del archivo me lo está concatenando y ya dijimos que hace base URL. Después va a la carpeta image y dentro de la carpeta image busca el nombre de ese archivo. Y eso es lo que me está cargando. Luego la descripción. Y aquí es donde ahorita vamos a armar la URL aquí para que nos envíe a otra sección que vamos a crear después, que sería el detalle del producto.
Hasta aquí se entiende lo que hicimos. ¿Sí? Y ahora ya para finalizar la sesión del día de hoy, vamos a darle un poquito de estilos a nuestro catálogo, ¿vale? ¿Cuál? ¿El código? Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se alcance a ver completo. ¿Así? Vale. Se los dejo ahí unos minutitos para que lo copie quien quiera. ¿Continuamos? Ok. Ahora vamos a darle un poco de estilos a esto. Y nos vamos entonces a nuestra hoja de estilos. Creamos una sección para el catálogo. Perdón. En nuestra hoja de estilos, la que ya habíamos creado. Vamos, en la raíz del proyecto hay una carpeta llamada CSS y adentro de esa guardamos el archivo estilos.css. Ese es el que vamos a modificar un poco. Entonces, el contenedor para todos nuestros ítems se llama productos. Vamos a... Primero voy a quitar esto. Vamos a partir de aquí. Vamos a decirle que productos que no abarque el 100% de nuestra sección de contenidos. Vamos a darle un ancho de un 90%. Vamos a decirle que lo centre. Vamos a darle color de fondo. Y el color de fondo, como no soy bueno para que se me ocurran colores, lo voy a tomar a partir de este. Voy a hacer algo como esto. Le digo, muéstrame qué color tienes aquí. Luego le digo, elígeme ese color y juego con ese color. Voy a darle... Se ve muy feo. Ese. Ya que me lo generó, lo copio. Y ahora le digo aquí que ese me dé ese color de fondo. Lo que hice fue crear un valor RGB a partir de un color que ya tenía. Los colores se pueden crear, ya habíamos dicho, utilizando valores hexadecimales, utilizando la función RGB o utilizando el nombre de los colores en inglés. ¿Vale? Eh, si tienen problema con los colores, pues bájense mejor una paleta ya hecha, googleenla. Entonces, ya apliqué estos estilos. Ahora en teoría me tendría que mostrar. ¿Se fijan? Ya está mi, el fondo de mi sección de productos ya está en otro color. Vamos a darle igual también borde redondeado. Vamos a darle padding. Y se tendría que mostrar ahora así. ¿Ok? Vamos a darle...
Así es como me está apareciendo ahora. Y esos son mis estilos. Ahora voy a darle a la clase ítem, ¿no? Y para que no me aparezca ah, uno abajo del otro, sino que me aparezcan varios en una misma línea. Si se fijan, ítem es un div. Ya habíamos dicho que los divs son elementos de bloque. Y de forma predeterminada, un elemento de bloque siempre va a ir abajo del otro. Aunque no ocupe todo el espacio, siempre, si hay otro, lo va a poner abajo. ¿Cierto? Entonces, para que no tenga ese comportamiento, le vamos a decir que cambie la forma en que lo muestre. Y le damos inline block. Lo podríamos hacer que flotara hacia la izquierda, utilizando float. No es muy recomendable usar float. Mejor le decimos que lo siga tomando como un bloque, pero que me permita poner varios en línea. Y le voy a dar un ancho a cada del 45%. Y ¿se fijan? Ahora se ve así. Ya se parece un poco más al demo que teníamos, ¿verdad? Y lo que hice fue esto. Para cada ítem, o sea, para cada div que engloba cada uno de los productos, le di un color de fondo, le di un borde redondeado, le dije que no me los tome como bloques, sino que con inline block, que me pueda poner uno al lado del otro si caben. Y para que cupieran, le di un ancho del 45% para que, contando los márgenes, contando los paddings, más o menos cupieran dos. Podemos dar un tamaño mucho más pequeño si queremos que quepan tres o cuatro. Y con eso nos estamos evitando utilizar, por ejemplo, una tabla. La fácil hubiera sido, creo una tabla y creo tres celdas por cada fila y meto en cada una de ellas un producto. Podría ser más fácil de hacer. Pero, por ejemplo, si hiciéramos algo como llamado responsive design, es decir, que nuestra aplicación pudiera verse, por ejemplo, en una tablet o en un teléfono, ajá, lidiar con las tablas ahí es como que más complejo. Y con esto no tendríamos tanto problema. Nada más le decimos, si la resolución es de tanto o no es mayor a tanto, entonces cámbiame nada más el ancho en en mis elementos ítems y automáticamente se empezarían a ajustar. Digo, si les interesa, podríamos abrir un pequeño taller que se basara exclusivamente en hacer diseños responsive y veríamos cómo cualquier aplicación que hiciéramos la podríamos, se adaptaría al dispositivo. O sea, la podríamos ver en una tablet y le podríamos dar un comportamiento diferente para una tablet o para un teléfono. Digo, está muy padre, pero si les interesa, pues ahí en algún momento podríamos abrir un taller que fuera exclusivo de Responsive Design. Es útil tratar de seguir como las buenas prácticas en diseño web para que también sea más fácil no solo renderear en cualquier dispositivo, sino Sí, de hecho, el código sea más ordenado. sí, de hecho, un diseño adaptable no tendría que ser como que opcional. Si ustedes crean un sitio, pues lo ideal sería que se pudiera navegar desde cualquier tipo de dispositivo.
y no tener que crear una versión para cada uno. ¿Vale? Entonces, nuestro catálogo se ve así. ¿Quieren que les deje código de los estilos? Un momento. Ya vamos a terminar nada más. Voy a poner un detallito que falta y que si alguien gusta hacerlo, podría ser como una tarea. Ya tenemos algo como esto. Tenemos algo como esto. Nos falta generar el enlace para que cuando yo le dé clic aquí, me envíe a otra sección del sitio que se llame detalle del producto y me muestre información en particular del ítem que estoy eligiendo, ¿cierto? Entonces, vamos a crearlo aquí. Para hacerlo, voy a volver a aprovechar lo que ya nos da CodeIgniter. Entonces voy a crear aquí, voy a volver a utilizar el método Anchor. Y ahora voy a hacer algo como esto. Sigo dentro de mi controlador principal. Ahora voy a decirle que llame a un método que se llama de- de- detalle producto. Y si se fijan, ahora sí le tengo que pasar un valor. Esa sección va a ser la misma y lo único que va a estar cambiando es el producto que va a mostrar. Y para que pueda hacer eso, yo le tengo que pasar algún dato que le sirva a esa sección para saber qué producto va a mostrar. Y ese dato pues puede ser el identificador de ese producto, que ya lo tenemos. Entonces yo llamo a esta sección y le paso el identificador del producto. Cuando en el controlador va a recibir esa información y va a decir, ah, ok, tengo que cargar la vista que se refiere al detalle del producto y tengo el ID de ese producto. Entonces genero una consulta que se llame getProducto, le paso el ID, me devuelve esa información y esa es la que ya voy a mostrar. ¿Vale? Entonces, aquí le tendría que concatenar ese valor. Y ese valor de hecho ya lo tengo. ¿Así? ¿Cierto? Esta es la URL que se tendría que generar. Vamos a ver cómo se ve y ahorita ya. De hecho, este es el texto que muestra. Entonces, voy a poner así. Ahorita se los dejo para que lo copien. Si se fijan, vean la URL que se genera hasta abajo. Aquí me está diciendo que si yo le doy clic, va a llamar al controlador principal, va a pedirle que se ejecute el método detalle producto y le está enviando un dato. ¿Se acuerdan cuando mencionamos cómo se trabajan las URLs? Es controlador, slash método, slash parámetro 1, slash parámetro 2, slash parámetro 3 y demás. Aquí ya me está diciendo que cuando llame a este método, que le pase el ID de este producto. Si pongo el mouse en algún otro, vean, lo que va a estar cambiando es el ID. Si yo lo ejecuto, va a tratar de hacerlo. Y vean, está buscando esa sección de mi sitio que se llama detalle producto y que está recibiendo ese valor del ID. Esa sección no existe, ¿cierto? Entonces vamos a crearla. De hecho, creo que eso sería bueno que se quedara de tarea. Con lo que más o menos ya vimos, ¿creen que se pueda hacer? Lo que tendrían que hacer es, primero, dentro del controlador principal, crear un método que se llame detalle-producto, ¿cierto? Y va a recibir un dato. Bueno, les voy a ayudar.
Les recordamos que el taller continúa el día lunes. Para todos los que finalicen el taller completo, pues entregamos constancias y bueno, hasta al final también haremos rondas de preguntas, observaciones, vaya lo que necesiten. Nos pueden seguir mandando tweets y también si tienen alguna duda pueden verificar el entorno de desarrollo, pueden checar los archivos que están en el Dropbox y seguiremos subiendo obviamente según vamos avanzando el nuevo código, por ejemplo el de lo que ya incluye todo lo de la sesión de hoy. Vean, aquí este sería ese método, detalle producto. Y aquí le estoy diciendo que va a recibir un dato. Y que ese dato que reciba, que lo guarde en la variable ID producto. Y le estoy diciendo, si no recibes nada, entonces en ID producto guarda un 0. Y ya yo podría evaluar. Si es 0, entonces quiere decir que no me están pidiendo el detalle de ningún producto. Puedo decir, regrésalo al catálogo. O puedo poner un 1 y muéstrame siempre. Si no te dicen cuál, muéstrame el detalle del primer producto. Aquí ya pueden jugar con lo que quieran. O sea, si no me está pasando ese dato, pues entonces lo regreso al catálogo. Podríamos hacer algo como eso. Bueno, aquí ¿qué seguiría? Seguiría, obvio, definir el content que voy a hacer. O sea, necesito una vista que me muestre esa información. ¿Qué necesito? Una consulta a la base de datos. Es decir, voy a tener que crear un método que se llame, dentro de mi modelo, que se llame getProducto, por ejemplo, y que reciba el ID del producto. Y en base a eso, crear la consulta. Cuando lo ejecute, lo que me devuelva lo guardo en una variable que se llame producto, por ejemplo, y ya después llamo a la vista. O sea, todo eso lo tendrían que hacer aquí. Son varias cosas, si se fijan. O sea, crear el método en el modelo. Un método que se llame getProducto, que reciba el ID y que en base a eso me devuelva los datos de ese producto en particular. Lo único que tendrían que hacer es agregar un where a la consulta que ya tenemos, o sea, la pueden tomar como base y agregan un where. Si no saben cómo, está la documentación. Entonces, toda esa parte de la base de datos ya estaría resuelta. Aquí recibirían los datos de un solo producto, lo guardarían en una variable dentro del array data, se lo pasan a la vista. La vista necesitaría también, para la variable content, encontrar la vista que se llame, igual también se podría llamar detalle producto. La vista se puede llamar como quieran, pero para que coincida, la llamamos también detalle producto. Y esa vista es la que va a recibir a final de cuentas todos los datos. Como lo recibió nuestra vista catálogo, recibió todos los datos, ahora la vista detalle producto va a recibir toda la información de uno solo de los productos. Y ya que lo reciban, pongan un simple printr, producto, y con eso estaría perfecto. Si alguien lo puede lograr, igual se puede ganar una camiseta. Una camiseta, damos. Si alguien lo logra, igual se gana una camiseta. Queda de tarea, si se atoran o algo, no se preocupen, igual lo vamos a realizar en el día lunes. O sea, lo vamos a hacer el lunes. Pero si lo pueden hacer, les sirve de repaso. De hecho, el primero que llegue, y me lo muestre funcionando, igual se gana algo. Una camiseta. Se gana una camiseta. Bueno, sí. Ok, creo que hasta aquí lo dejaríamos hoy. Sí. Para que vimos muchísimo, sí, creo. Les agradecemos a todos y en el streaming también un saludo a los que nos están viendo vivo. Pues los esperamos el lunes. Ojalá puedan hacer la tarea. Si se atoran, no se preocupen. Y les recordamos que vamos a subir el video de la clase de ayer y de hoy a la brevedad para también si quieren ir repasando o cualquiera que no pudo verlo. Igual si se atoraron, se me perdieron, el proyecto completo lo voy a zipear y lo voy a volver a subir a la carpeta de Dropbox. Entonces, aquellos que no vinieron ayer, por ejemplo, o que se atrasaron mucho, lo descargan, ya vimos qué se hace, lo descargan, lo descomprimen, lo mueven a la carpeta htdocs y ya nada más checan las configuraciones. Descargan el SQL, crean una base de datos, abren esa base de datos, importan el SQL y en teoría ya les tendría que estar funcionando como lo que hicimos aquí. Revisan el código y ya cualquier duda, pues igual, o nos envían un tweet o chequen la documentación y demás. También ¿vale? se pueden apoyar en los videos.
del primer día y del segundo, pueden irse apoyando con lo que fuimos haciendo y bajando los archivos y generando el entorno. O sea, todo está más o menos a la mano ahí. Igual si se atoran o tienen alguna duda, si nos mandan un tweet o un correo, lo que necesiten. Bueno, pues muchas gracias a todos. Al menos uno. Esperamos que fue de su agrado y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias.